Pienso que la clave de la temporada del Real Madrid se va a basar en el rendimiento de Jude Bellingham. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Como habéis oído, en este vídeo voy a tratar de explicar por qué creo que la temporada del Real Madrid se va a basar en el rendimiento de Jude Bellingham. ¿Por qué Jude Bellingham? ¿Por qué no otro? Bueno, yo cuando empecé la temporada, yo y muchos como yo, decimos que necesitamos recuperar al mejor Vinicius porque en base a Vinicius se va a poder ver las reales posibilidades competitivas del Real Madrid en esta temporada. Especialmente, lógicamente, lo circunscribimos más bien a la Champions League, a torneos cortos como una Supercopa, eso, ¿no? Para la Liga sabemos que el jugador clave puede ser Mbappé, por una cuestión numérica de goles, o incluso un Courtois, o un jugador como Militao que le dé ese punto de solidez a una defensa que está un poco tiritando, ¿no? Con la nueva llegada de Huijsen y su adaptación, con los problemas de lesiones tanto de Rüdiger como de Alaba, como la irregularidad que estaba mostrando o que pudo mostrar en el Mundial de Clubes Asensio, todo ese tipo de cosas. Militao iba a ser el jerarca de la defensa y que en base a eso y a un estilo de juego muy agresivo para vivir muy en campo rival necesitábamos ese jerarca en la defensa y por lo menos de momento lo estamos viendo con Militao. Y el caso de Vinicius era simple, o sea, lo hemos visto en los últimos años, el Real Madrid en Champions League ha dependido muchas veces de Vinicius. Por supuesto hemos tenido a un gran Benzema, hemos tenido también muy buenos momentos de Jude Bellingham, pero el jugador que ha ejemplificado la forma de jugar del Real Madrid era Vinicius, el que nos daba ese punto de oxígeno cuando el equipo no sabía qué hacer, incluso con Toni Kroos en el equipo, cuando no conseguíamos terminar de sacar bien el balón o de imponer nuestro juego, de tratar de que se jugase a lo que nosotros quisiésemos, balón a Vinicius y que Vinicius tratase de generar, tratase de cansar al adversario, de inclinar el campo. Un ejemplo muy claro de esto es, por supuesto, el partido de vuelta contra el Bayern de Múnich, en el que Vinicius inclina el campo por completo contra los alemanes. Además, no siendo un gran goleador, es un jugador que en Champions sí está respondiendo a nivel numérico, no de manera tan contundente como recordamos recientemente o no tan recientemente con Cristiano Ronaldo, pero bueno, es que Cristiano Ronaldo lógicamente sabemos todos que come aparte, o incluso esa última Champions que dio Karim Benzema con 15 goles también podemos entender que ese jugador come aparte, además que sabemos que el principal cometido de Vinicius no es marcar los goles, es un añadido muy importante que nos está dando en la Champions. Y por eso yo creía que, teniendo en cuenta que habíamos visto a un Vinicius terriblemente malo en 2025, empezó bien la temporada, pero en 2025 ha hecho una temporada realmente mala y además ha perdido una serie de cuestiones a la hora de presionar, a la hora de eso, de echarse el equipo a la espalda, de tener ese punto de inspiración, todo ese tipo de cosas, el Real Madrid lo necesita. Podemos hablar también de la adaptación de Arda Güler, podemos hablar de el rol, la posición que pueda ocupar Valverde, del nivel de Tchouaméni. Como siempre digo, tenemos jugadores tan realmente buenos desde el punto de vista individual que cada uno podemos decir que puede ser el jugador clave de la temporada, porque si este jugador está bien, el equipo sube mucho de nivel. Por supuesto Mbappé también, si tienes a un Mbappé certero de cara a portería rival, lógicamente te facilita mucho las cosas, igual que Courtois, en fin, igual que casi con cada jugador desde el punto de vista individual nos podría dar ese salto totalmente necesario que necesita el Real Madrid para lograr tener el grado competitivo que queremos ver en este Real Madrid, que no nos terminamos de creer en este tipo de días. Sin embargo, en base a lo que está pasando, a lo que se está diciendo también, pensando cómo es Jude, me cuadra perfectamente todo lo que se está hablando, me parece que Jude Bellingham puede ser el jugador clave de esta temporada. ¿Por qué? Porque creo que el Real Madrid cambia muchísimo si tenemos a un buen Bellingham o a un mal Bellingham. No en el sentido del rendimiento como tal, porque ahí podemos volver a Vinicius, volver a Mbappé, sino por la forma que va a tener el Madrid de poder competir. En el sentido de, si tú logras que Bellingham esté adecuado a las ideas del entrenador o adecuado a lo que necesita el equipo de él, creo que el equipo, con el resto de individualidades, va a conseguir ser realmente competitivo, peligroso en ataque, con un punto de solidez abajo. Creo que va a tener ese punto de equilibrio, y ese equilibrio te lo da Bellingham, porque si tú tienes a un Bellingham muy obsesionado
con el gol, muy obsesionado con llegar arriba, el equipo se te desequilibra. Primero, cuando se libera demasiado y ocupa zona cercana a Mbappé, es un jugador que resta espacio a Mbappé. Creo que no es casualidad que la llegada de Bellingham de nuevo al equipo esté coincidiendo con la peor versión de Mbappé en esta misma temporada. También podemos hablar de, lógicamente, que no es lo mismo Mbappé en los primeros 5 partidos que en los siguientes 10. Lógicamente, también hay un cansancio mental. Eso, por supuesto, también es un factor a tener en cuenta, ¿no? Pero creo que también podemos decir que no termina de ser casualidad. Antes veíamos a un Mbappé que bajaba mucho a recibir a zona de la media punta, flotaba muy bien por esa zona y luego además teníamos la capacidad que tenía Mbappé de ser conectado, de ser ayudado, de ser encontrado por Arda Güler. Un Arda Güler que estaba algo más cerca del jugador francés. Un Arda Güler que es evidente que es el mejor abastecedor de balones que tiene el francés. Sin embargo, con la llegada de Jude Bellingham, pese a que vimos mucha movilidad, como os puse en el vídeo, como os analicé en los vídeos, contra el Valencia hubo una movilidad muy buena entre Jude Bellingham y Güler, entendiendo muy bien los espacios a ocupar y a no ocupar. Claro, el Valencia era un equipo que no te estaba ofreciendo realmente muchas dificultades. Y nosotros, cuando estamos hablando de temporada, de competitividad, lógicamente no estoy hablando para el Girona en el Bernabéu. Estoy hablando para partidos gordos. Estoy hablando para el Clásico, para un derbi, para unas semifinales de Champions, unos cuartos, una final, ojalá. Todo ese tipo de partidos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando Bellingham va muy arriba, ya digo, resta espacio a Mbappé, es decir, hace peor a Mbappé, quieras o no, pierde ese equilibrio porque metes a un jugador más en faceta ofensiva, le cuesta al equipo sacar más el balón porque Bellingham está demasiado arriba y no hay una gestión adecuada de los espacios, y al mismo tiempo, si tú tienes en la salida de balón a Luka Modric y a Toni Kroos, pues a lo mejor no tener ese tercer centrocampista no lo notas en exceso, pero cuando tú en la salida de balón tienes a un Tchouaméni, a un Valverde o a Camavinga o Güler más uno de estos, pues no terminas de tener esa salida de balón limpia, y ahí sí que necesitarías ese tercer escalón o ese segundo escalón con Jude Bellingham a la hora de sacar el balón. Si logras que Jude Bellingham sea 70% centrocampista, 30% jugador, pues eso, que llega, que obviamente tiene su capacidad para moverse por las zonas de la media punta, por el tercio final, para caer a una banda, para caer a la otra, por supuesto para cargar área. Si logras ese 70% de Bellingham que sea centrocampista, creo que el equipo va a competir porque las piezas van a encajar de muy buena manera. Porque Bellingham lo vas a tener muy bien a la hora de poder sacar el balón, es un jugador que tiene su capacidad de giro, que tiene su seguridad a la hora de moverse. O además tendríamos ese segundo escalón, que es ese jugador que acelera, ese Luka Modric, en este caso podríamos decir en la izquierda, aunque también en la derecha, ese Luka Modric que te aceleraba el juego. Los primeros pases te los gestionaba un poco Toni Kroos, y esa aceleración del juego te la podía dar Kroos desde el pase o Modric desde el pase, desde la conducción, desde el movimiento entre líneas. Ese segundo salto te lo podría dar perfectamente Jude Bellingham. Otra cuestión, ya sabéis que yo estoy en la línea de que el esquema que necesita el Madrid para competir, o por lo menos bajo mi criterio es así, es el de los 3 centrales. Si estoy hablando de que conseguimos que Jude Bellingham acepte ser ese 70% centrocampista, ya sabéis lo que os explico con la pizarra, en esa permuta con Arda Güler, creo que sería una permuta que saldría realmente bien, porque los dos jugadores tienen capacidades para ayudar a su equipo en la fase de creación, en la fase de aceleración y en la fase de finalización. Y poder ir alternándose ese tipo de fases y luego, si estás logrando ser superior al rival, asentarte en campo contrario y seguir teniendo esa movilidad, especialmente entre estos dos jugadores, creo que le da mucho equilibrio al equipo. Creo que le da mucho equilibrio con balón, creo que le da mucho equilibrio sin balón, creo que potencia a Vinicius porque le dejas, en ocasiones le vas a dejar sin marcas incluso, porque se las puede llevar Mbappé, se las puede llevar un Bellingham, un Güler que se muevan de buena manera como lo hacen ellos. Puedes mejorar a Mbappé también porque le permites tener ese espacio entre la zona del centro del campo y él para moverse con libertad y bajar a la zona no de la media punta, pero sí a descender un poco más y poder arrastrar a los centrales, o que los centrales no vayan a su zona, lo suelten y por lo tanto quede suelto en esas zonas peligrosas. En fin, creo que a nivel de equilibrio le daría mucho un Jude Bellingham más centrocampista que atacante.
Luego además creo que estamos todos de acuerdo en que hablando de competidores, hablando de carácter, hablando de personalidad, si no es el número 1 de la plantilla, estará el número 2, número 3 como muchísimo en alguno de esos aspectos, pero no en los tres juntos. Creo que a nivel de liderazgo, si este jugador está comprometido, si este jugador empieza a ser el líder del equipo y el equipo lo asume como tal, creo que estamos en muy buenas manos. Creo que es un jugador que en esa vertiente competitiva, al margen de lo bueno que luego él sea con el balón, que lo es, por supuesto, absoluta élite mundial, en esa versión competitiva creo que hay muy pocos competidores como él en el mundo del fútbol. Si está centrado, por supuesto, en lo suyo, si está centrado en el fútbol, si está centrado en saber lo que el equipo necesita de él y hacerlo, porque esto es importante. Una de las cosas que hay que destacar de Jude Bellingham es que es muy capaz de hacer muchas cosas que le convienen al equipo. Y tiene que volver ese Jude Bellingham. No puede estar pensando en lo que le conviene a él, lo que él prefiere. No, es que yo prefiero marcar goles. No, no, no. Tú eres un jugador que, de otras, por supuesto, con otras características, otro nivel, otro todo, respecto a Valverde. Valverde es un jugador de equipo que compensa las carencias que va necesitando el equipo. Si tú a Valverde lo necesitas que te dé profundidad por la derecha, te lo va a dar. Si le necesitas que te gestione el repliegue, te lo va a dar. Si necesitas que gestione la presión adelantada, lo va a hacer. Que te verticalice el juego a través de un pase vertical, raso, encontrando al media punta, lo va a hacer. Todo ese tipo de cosas te lo va a hacer. Bueno, pues Jude Bellingham puede hacer todo ese tipo de cosas o trasladadas a lo suyo, porque no es un jugador que te vaya a dar profundidad por derecha como si te puede dar Valverde, pero todo ese tipo de cosas. O necesitas que cargue área, va a cargar área. Necesitas que te ayude en los primeros pases, lo va a hacer. Que te elimine líneas de presión rival en base a conducción, en base a paredes, en base a regates, lo va a hacer. Todo lo que necesites dentro de un campo de fútbol que haga un jugador como Jude Bellingham lo puede hacer. Otra cosa es si lo quiere hacer. Por eso digo que me parece que es el jugador clave. Si Jude Bellingham se pone el mono de trabajo, empieza a entender que el equipo prácticamente depende de él, de lo que él quiera y no quiera, creo que estamos ante una buena temporada del Real Madrid. Y además ni siquiera perdería protagonismo, porque sería un jugador bastante protagonista en el juego. Sería un jugador que acabaría con muy buenos números porque estaría siempre en contacto con el balón y al final se acabaría retroalimentando cada jugada que hiciese. Y además, esto ya lo decía con Camavinga o con Valverde, cuando no quieren jugar de laterales, es un puesto que viene muy bien para ellos porque están muy en contacto con el balón, va a tener muchas capacidades para hacer duelos, va a ser uno de los protagonistas del partido, sí o sí, aunque no sea la posición o el rol o la demarcación que él quiera, va a ser muy protagonista. Entonces va a haber partidos en los que igual Mbappé marca 2 goles, Vinicius hace 2 asistencias y estamos hablando de Jude Bellingham. Quiero eso para el inglés, porque es lo que nos puede dar, porque es lo que le puede dar un salto realmente competitivo al equipo. Y luego, por supuesto, hablamos de táctica, del esquema de 3, de tal, de cual. Pero si los jugadores no están comprometidos, y en este caso me centro en Jude Bellingham, tenemos poco que hacer, sinceramente, porque a nivel táctico, de preparación, de incluso deseo de ganar, tenemos a otros equipos, a otros proyectos en Europa mucho más preparados que tú. Esta es la realidad a día de hoy. Y es precisamente en esa personalidad que tiene el inglés, en ese ego, podemos decir, lo que más me cuesta ver que podamos ver esto que os estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque asumir esto sería asumir la razón de Xabi Alonso. Y no parece que esté en su mejor momento esa relación Jude Bellingham-Xabi Alonso. Si conseguimos que Jude Bellingham, desde la humildad, desde la honestidad, entienda lo que necesita el equipo de él, sin que él crea que le está haciendo un favor a un Xabi Alonso que quizá no termina de tener feeling con él, es lo que va a hacer que el Real Madrid realmente pueda ser competitivo. Si vamos a depender de que Jude Bellingham lo entienda en base a lo que le dice o le explica o le pide o le exige Xabi Alonso, ahí quizá me cueste más ver todo este tipo de cosas que estoy diciendo. Tiene que salir de él, tiene que salir de su entendimiento, tiene que salir de que entienda perfectamente que puede ser la cabeza absoluta de este proyecto, la cabeza absoluta de lo que el Madrid haga en esta temporada. Tenemos que ver a un Jude Bellingham que haga lo que el equipo necesita de él. Es posible que el equipo dependa mucho de lo que Jude Bellingham haga esta temporada. Esta es mi reflexión sobre el jugador inglés y sobre la que creo que puede ser la figura más importante de esta temporada. Y nada más, este es el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dejad un like, suscribíos, que es muy importante. Dejad en los comentarios si estáis de acuerdo conmigo. Si no,
Si creéis que el jugador clave de la temporada es otro, puede ser perfectamente Mbappé, Güler, Courtois, el que absolutamente queráis. Y nos vemos en el siguiente vídeo.